Timoteo, una iglesia auténtica. Timoteo, una iglesia auténtica. Y yo no sé si a usted le pasa esto, pero hay algo interesante que me sucede a mí cuando estoy leyendo o estudiando un libro de la Biblia, que al final de la lectura o al final del libro siempre por alguna razón me da como un poco de nostalgia, porque yo siento que pareciera como que estuve hablando con un amigo y que llegó el momento donde tenemos que despedirnos. Y así cuando leía estos últimos versículos de este capítulo 6 de Primera de Timoteo, me sentí, porque una vez más llegamos al final de este libro, al final de esta carta que Pablo le escribe al joven pastor Timoteo. Y me gustaría invitarle que usted en su tiempo vuelva a leer este libro, vuelva a leer a ver esta serie en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube. Usted puede buscarla y volver a revivir estos momentos gloriosos que vivimos en esta serie y en la palabra del Señor. Yo te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Primera de Timoteo, como ya hemos dicho, capítulo 6. Vamos a leer del verso 11 al 21. Y esta última parte de esta serie tiene como subtítulo Una vida de pasión. Una vida de pasión. El versículo 11, esto es Pablo hablando a Timoteo, le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, lo que estábamos cantando, Él da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin maculo ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará a Él, el bienaventurado y el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luces inaccesibles, a quien ningún hombre de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en las buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir echen de mano la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Como les dije, hace unos meses empezamos esta serie a la cual hemos titulado Timoteo, una iglesia auténtica. ¿Por qué le hemos llamado una iglesia auténtica? Porque cuando leemos esta carta nos damos cuenta de que Pablo hace importancia lo que es ser iglesia, lo que es vivir una vida cristiana y lo que es el modelo que toda persona en Cristo debe ser. Entonces, cuando Pablo escribe a este al joven pastor Timoteo, él está diciendo: debes de seguir estas cosas, debes de guardarla,
debes de defenderla. Porque no solamente es guardar, y esto es algo interesante, muchas veces nosotros guardamos la fe, pero no la defendemos. Pero Pablo en la historia, en esta trayectoria de este libro, no solamente le dice a Timoteo, debes de guardar la fe, pero también debe de defenderla. Van a haber momentos donde tú debes de mantenerte firme en lo que has creído, y van a haber momentos donde debes de decirle a la gente, eso está mal, eso es incorrecto, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Así que como cristiano, usted pudiera decir, pastor, pero si si Pablo le escribió a Timoteo y él era pastor, eso significa que yo que no soy pastor no tengo que hacer importancia o guardar esto. Y la respuesta es, tú también como cristiano, toda persona que es llamada por Cristo Jesús y toda persona que es parte de la iglesia es responsable de guardar la fe y también de defenderla. Así que este mensaje no es para un pastor o para aquellos que desean ser pastores o líderes solamente en la iglesia. Este mensaje es para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Y lo que debes de entender es que debes de guardar la fe y que también debes de defenderla. Porque Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. El infierno no puede detener lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha edificado. Así que tú como iglesia tienes la autoridad y tienes el apoyo del cielo para avanzar. Eres la iglesia. Somos la iglesia. Así que somos parte de algo sobrenatural. Y esto es lo que Pablo está tratando de enseñarle a este joven pastor. Y en otras palabras, él está diciendo, aprovecha el día. No dejes que este momento de tu vida se desperdicie. No dejes que se te escape la oportunidad de hacer lo que tienes que hacer. Pablo le está diciendo a este joven, oh tú hombre de Dios. Él le reconoce como un hombre de Dios. Huye de estas cosas. Y como le dije al principio, cuando hablamos de la fe, hablamos de guardar, de defender. Pero ¿cuáles son esas cosas a las que Pablo le está diciendo a Timoteo que huya? Y cuando leemos y vamos a los textos anteriores, los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que en la iglesia se habían infiltrado falsos maestros con falsas enseñanzas que hablaban y enseñaban acerca de un evangelio de la prosperidad, que te decía que si eres cristiano debes de ser prosperado. Pero esta prosperidad tenía que ver mucho con cosas materiales. Y nos daremos cuenta que la vida cristiana no se trata de las cosas materiales que podamos obtener. Se trata de una fe que debemos guardar y de defender. Entonces Pablo le dice a él, mira, guarda estas cosas y también huye de estas cosas. Guarda la fe, pero huye de la falsa doctrina. No te sientes a hablar con personas que hablan cosas necias, que hablan cosas blasfemas ante Dios. No te sientes a hablar de cosas que pueden en un momento seducirte y apartarte de la verdad. Y esto era lo que los falsos maestros estaban haciendo en la iglesia de Éfeso. Si vas a seguir a Cristo, el testimonio de que sigues a Cristo es que debes de ser prosperado. Pero nos damos cuenta que el testimonio que debe de seguir a un cristiano es el fruto del Espíritu, es la mansedumbre, es el amor, es la paciencia. Mire, hay un principio que usted debe de entender, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice a Timoteo, huye, y nos dice también a nosotros. Mire, hay momentos en la vida que el pecado será tan tentador y tan engañoso que no deberías ni razonar con él. No deberías de tratar de ver qué tan cerca puedes llegar a él sin caer.
Cuando Pablo está diciendo, hay cosas de las que debes de huir. Había un hermano en una iglesia en Virginia, que él siempre decía, yo estoy buscando una tentación para vencerla. Eso no es una muestra de una fe fuerte. Eso no es muestra de que tú eres más santo que otro. La palabra de Dios nos dice, y Pablo le está diciendo a Timoteo, a este joven que fue instruido por él, huye de algunas cosas. No te sientes a mirarlo, porque mire, hay una cosa que le va a atraer mucho a usted, y son las riquezas y los bienes de este mundo. Y es interesante que cuando Pablo habla de esto, él está hablando acerca de esas falsas enseñanzas, de esas cosas que quieren mostrar una santidad que es solamente por fuera, pero por dentro no hay nada de santidad. Cuando usted lee todo este texto y todo este libro, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de una santidad que se muestra con nuestra manera de vivir y no solamente de apariencias. Él le dice a Timoteo, los falsos maestros van a aparentar santidad. Ellos van a decir lo que tú quieres escuchar, pero ¿sabes para qué es? Es para seducirte, es para manipularte, es para arrastrarte. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Huye de estas cosas. Huye de estas cosas que te pueden hacer caer. No te sientes a contemplarla y a decir, bueno, como me dijo un joven una vez, pastor, ¿y si yo juego la lotería y me la saco? ¿Qué usted dice de eso? Yo puedo ayudar a la iglesia. Mire, pastor, me recuerdo que era un momento donde la lotería había unos cuantos millones, era mucho. Y usted sabe, uno se pone a razonar con la tentación y dice, bueno, pero pastor, de ese dinero hay el diezmo serían como unos 50 millones. Con eso podemos construir una iglesia aquí en Santo Domingo, en El Salvador, en Guatemala, y por ahí seguimos construyendo. Porque muchas veces nosotros queremos razonar, si hago esto yo puedo ser de bendición. Pero Pablo le dice, no, hay momentos que el pecado tú no te sientas a discutirlo, a hablarlo, a contemplarlo. Porque el pecado tiene una manera de arrastrarte y de seducirte, y cuando te das cuenta estás envuelto. Una de las cosas que nos enseña nuestro pastor y como parte de la consejería matrimonial es que decirle a las parejas, especialmente esos que ya están comprometidos, no debes de crear una amistad demasiado cercana con el sexo opuesto. Él dice, porque muchas veces cuando las personas que están a punto de casarse, que están comprometidos o que ya están casados, dicen, ¿y por qué? Porque nosotros somos buenos amigos. Yo no creo que en nosotros pueda suceder algo así. Y no importa lo que sea, mira, algo que tú debes de entender es de que tú siempre debes tener una sana desconfianza de ti mismo. No una maliciosa desconfianza, sino una sana desconfianza de ti mismo. Saber que tú no lo eres todopoderoso y que hay debilidades y hay cosas que a ti te van a hacer caer y te pueden hacer caer. Y una de las cosas que mire que es más propenso a hacer a un hombre o una mujer caer es esa amistad que muchas veces se convierten en amistades amorosas y terminan destruyendo a ambos. Por eso Pablo también dice, la palabra del Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Tenemos que entender que con el pecado uno no se sienta a hablar. Con el pecado uno no se sienta a hablar, sino uno tiene que aprender a huir de eso. Mire, todo lo que tenga la mínima posibilidad de hacerte caer, debes de huir de eso. Debes de huir de estas cosas. Si tú sabes en tu corazón que hay una posibilidad de que eso te pueda hacer caer, debes no ni siquiera darle el espacio a tu mente. Porque la palabra de Dios dice que son los pensamientos donde empieza todo. Y el pecado, si usted lo deja sentarse en sus pensamientos, comienza a maquinar
y se produce muerte al final de todo esto. Entonces debemos de huir de estas cosas. Así que usted debe de entender que parte de vivir tu fe con pasión es darte cuenta de que hay ciertas cosas a las que simplemente debes de huir. ¿Quieres vivir una vida con pasión? Ahí no tienes que ir. Es como yo le dije a una joven una vez que me preguntó: pastor, pero usted, incluso hace unas semanas leímos acerca de que Pablo le dice a Timoteo que él podía tomarse un poco de vino. Y ya yo le di la explicación de eso. Si usted quiere saber lo que yo dije, vea el video que está en nuestro canal de YouTube. Pero esta joven se acerca a mí y me dice: pastor, pero ¿es pecado tomar? Y yo le dije a ella: la palabra de Dios dice, no es pecado tomar. Lo que la palabra de Dios dice, no te embriagues. Pero yo le dije a ella: pero para ti es pecado. Y ella dijo: ¿y por qué para mí, pastor? Yo le dije: porque tú sabes tu historial y tú sabes cuáles son tus debilidades. Hay cosas con las que usted no puede jugar. Mire, hay otras personas que su atracción va a ser el dinero. Entonces, usted tiene que saber cuáles son sus debilidades. Yo siempre le digo esto a los jóvenes: ¿quieres ser fuerte? Conoce cuáles son tus debilidades. Conoce cuáles son tus debilidades. Porque cuando tú conoces cuáles son tus debilidades, tú aprendes a guardar esas áreas. Tú aprendes a rodearte con personas que son fuertes en esa área para que te ayuden a vencer eso que a ti te debilita. Entonces Pablo le está diciendo: debes de huir, debes de apartarte. Mire, hay personas que dicen o que piensan: bueno, los cristianos son gente aburrido, esa gente no hacen nada. Tú vas a la iglesia y lo que te van a decir: no beba, no bailes, no fume, no juegue lotería, no juegue las cartas, no haga esto. Incluso hay alguna iglesia que dice: no vaya a la playa, no te ponga pantalón jean porque los jeans son del diablo. Son tantas cosas que te van a decir. Pero no podemos definir la fe, el cristianismo, como una lista de cosas que no debemos hacer. Mire, si usted está definiendo su fe, el cristianismo, el evangelio, con una lista de cosas de que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, tú estás siendo religioso más que cristiano. Yo voy a decir eso otra vez. Si usted está definiendo su fe en Cristo Jesús como una lista de cosas que usted no puede hacer, usted es un religioso. Porque la fe cristiana no se trata de una lista de cosas. Ser cristiano es más que una lista de cosas que no debemos hacer. Ser cristiano es amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Ahora, hay cosas que Pablo dice que sí tenemos que hacer. Pero mire, guardar la fe no es no hacer cosas que supuestamente la gente por religiosidad no hace. Pablo dice: no, hay una lista que sí debes de hacer, y hay una lista que sí debes de obedecer, y hay una lista que sí debes de guardar. Y en el primer versículo, en el capítulo 11, la segunda parte de este versículo dice, él le dice a Timoteo: sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Nuestra vida cristiana debe estar caracterizada por esas cosas, por seguir la justicia. Cuando vemos todas estas palabras que describen, y Pablo dice: sigue la justicia, la fe, la mansedumbre, la piedad, estamos hablando de un amor hacia el prójimo. Usted ve que la lista de cosas que no debemos hacer tiene que ver con amar a la gente, amar a Dios y amar a la gente. La palabra sigue lo que significa es perseguir, seguir apasionadamente. Sigue esto con pasión.
Sigue esto con esmero, sigue esto con agresividad, sigue esto, sé intencional. Cuando te levantas en las mañanas, cuando sales a la calle, tú debes de salir allá afuera diciendo: hoy yo voy a hacer la justicia de Dios con los hombres, hoy yo voy a vivir el amor de Dios con los hombres, hoy yo voy a vivir la paz, la armonía, la misericordia con los hombres, hoy yo voy a vivir la generosidad con la gente. Yo voy a ser amable. Yo voy a buscar esas cosas que son del cielo. No debemos de conformarnos en el lugar donde estamos. Debemos de seguir creciendo a la verdad. Y el versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. La palabra pelea, lo que significa aquí es agón, de la palabra griega agón, que significa es agonía. Lo que Pablo le está diciendo literalmente a Timoteo es: pelea hasta la muerte. En el único momento, yo sé que ustedes conocían una canción popular de los tiempos de mi padre, que decían: para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Y la gente guapo, tú sabes, esos hombres de los tiempos de mi papá que tenían un alto nivel de testosterona, ellos sacaban sus machetes y no le importaba ahí. El hecho de pensar en una pelea con machete, a veces cuando yo veo videos solamente con hombres con machete en la mano, yo cambio el canal de YouTube. Pero esa gente de ese tiempo, ellos tener un machete e irse a una pelea de machete no era algo normal para ellos. Y ellos eran personas que decían: yo voy a morir peleando. Pero hemos entendido y hemos sido sabios ya después de los tiempos que no se resuelven las cosas así. Ustedes ya conocen la historia de lo que me dijo uno de los profesores o el principal de la escuela de Ismael, que ya no podíamos decirle a nuestros hijos, si te dan, dale. Él dice: no, ahora nosotros resolvemos las cosas en paz. Somos diplomáticos, buscamos la paz. No solamente es pelear, sino tratar de resolverlo sin pleito. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo: pelea hasta la muerte. El único momento donde tú debes de pelear hasta la muerte es por tu fe. El único momento donde tú debes de decir: prefiero morir antes de negar a mi Señor, es por la fe. Y ¿sabes algo? Pablo no estaba de que: mira, tú deberías hablando cosas bonitas, porque cuando usted mira la historia del apóstol Pablo, él murió por la fe. Lo que le estaba diciendo a Timoteo no eran pajaritos volando o cosas bonitas. Él estaba diciendo: debes de morir. Si tienes que morir por algo, muere por eso. Si debes de sufrir por algo, sufre por eso. Si deben de despreciarte por algo, que te desprecien por tu fe, que te discriminen por tu fe, pero nunca, nunca, nunca abandones tu fe. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Pelea por la fe, pelea la buena batalla de la fe, muere creyendo, peleando, confiando y hablando de Cristo Jesús. Esto era algo normal para la iglesia del primer siglo. Incluso el libro de los Hechos dice que cuando en algún momento maltrataron a los de la fe, ellos se alegraron y dijeron: wow, estamos sufriendo así mismo como sufrió nuestro Señor Jesucristo. La pastora me viene molestando en mi mente, me dice: no lo diga, pero ya yo lo pensé, así que tengo que decirlo. ¿Usted sabe cómo la clase de cristiano que muchas veces en este tiempo es popular? Las cosas no me funcionaron, me fui de la iglesia. Pablo está diciendo: muere por tu fe. Los cristianos del primer siglo decían: si tenemos que morir por Cristo, aleluya, gloria a Dios, vamos a morir con una sonrisa cantando. Los cristianos de este tiempo, la iglesia de este tiempo: el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. No me dieron una oportunidad para yo participar en un ministerio de la iglesia, me voy. Eso es por eso es que hoy mueren los cristianos de este tiempo.
por cosas que son triviales, que no significan nada. Pablo está diciendo a Timoteo y nos dice hoy a nosotros: si vas a sufrir, sufre por algo que valga la pena. Y eso que vale la pena se llama la fe en Cristo Jesús, la esperanza en nuestro Creador, en nuestro Salvador, y debemos de morir por eso. Así que si la gente quiere despreciarte porque eres cristiano, que lo haga. Si la gente no quiere hablar contigo porque eres cristiano, que lo haga. Ahora, tú no puedes tampoco tratar de despreciar a la gente, aunque te desprecien. Pablo dice: aunque yo sea amado menos, yo voy a amar más. Aunque la gente te desprecie, tú lo debes de amar. Porque esa es la misión, ese es el sufrimiento de los cristianos, ese es el sufrimiento de la cruz. A eso es lo que Pablo está llamando: pelea la batalla de la fe. Debes de sufrir por esto que has escogido vivir. Y eso es lo que la iglesia debe de entender, que vivimos en este mundo y vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar porque ya Cristo venció al mundo. Pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Da una buena lucha. Que cuando la gente te recuerde, diga: este hombre guardó la fe hasta el final de sus tiempos. Que cuando la gente te diga: wow, y mira, y está sufriendo, padeciendo de alguna enfermedad terminal. Mucha de la gente, en el momento que nuestra madre fallece por causa del cáncer, ellos estaban mirando. Ellos no decían nada, pero estaban mirando. Ellos se preguntaban: vamos a ver cómo ellos van a reaccionar. Me llama mucho la atención que después muchas personas se nos acercaron a nosotros y nos dijeron: wow, ustedes han dado testimonio de la fe. Ustedes se han mantenido creyendo. Ustedes han mostrado cómo un cristiano debe de celebrar a aquellos que parten con el Señor Jesucristo. Tanto así que muchas personas, un amigo me dijo: se le murió un hermano, y me dijo: yo quiero que ustedes celebren el funeral de mi hermano en su iglesia, porque ustedes dieron testimonio de la fe aún en un momento de dolor. Eso es la fe. Eso es confiar en Cristo, que aún en los momentos más tristes, difíciles de la vida, tú vas a levantar las manos y tú vas a mirar al cielo y vas a decir: la gloria sea para el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la batalla que debemos de pelear. La segunda parte del versículo 12 dice: echa mano de la vida eterna. Abrázate, aférrate a eso, agárrate a eso. No lo sueltes. Abraza esa fe, abraza esa salvación, protégela. No sueltes eso. Suelta cualquier otra cosa, pero no sueltes la fe de esa vida eterna que Cristo te ha dado. Y alguno pudiera preguntar: pastor, pero ¿por qué yo debo de aferrarme a la fe si ya yo estoy salvo? Y la idea es de que Pablo le dice a Timoteo: aférrate a esa vida eterna, abrázala con toda tu fuerza, agárrate de esto, no lo sueltes. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú y yo hemos recibido la promesa de una vida eterna, todavía no la obtenemos. Aleluya. Usted puede, venir toda su vida a la iglesia, ser el mejor cristiano, pero si al final de sus días usted desiste de su fe, usted lo perdió todo. Porque eso no se trata de que una vez, yo me recuerdo, yo encuentro personas allá afuera que están perdidas en el mundo. Y cuando tú hablas con ellos, ellos saben más Biblia que yo, pero están perdidos. Pero están atrapados en las drogas, en el alcohol, y te dicen: una vez yo fui un evangelista, una vez yo fui. Y tú le preguntas: ¿qué pasó? No, Dios me falló. Oh, Dios te falló. Y cuando tú escuchas su historia, no fue que Dios le falló, fue que ellos le fallaron a Dios y ellos desistieron de la fe. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es: ¿sabes algo? Pelea hasta el fin. Pelea hasta el fin.
Hasta tu último suspiro, aférrate de esa vida eterna que Dios te ha prometido. Porque ¿sabes algo? En el único momento donde tú puedes ya recibir la vida eterna es cuando partas de esta tierra. Así que mientras estés en este mundo, debes de aferrarte a esa fe, a esa verdad, a esa justicia que el Señor nos promete. Aférrate a la fe, persíguela, lucha por ella. Asimismo, como diste buena profesión, el versículo 12 sigue hablando de una buena profesión delante de muchos testigos. Y Pablo lo que le está recordando a Timoteo y le está diciendo, ¿sabes algo? Hubo un día donde tú te paraste públicamente y dijiste que ibas a seguir a Cristo. Y la gente que lo vio creyó en ti. Y la gente que lo vio dijo, es verdad que Dios todavía cambia a la gente. La gente que lo vio espera que tú des testimonio, que hagas buena profesión de fe que tú profesas, de esa fe que tú cargas. Así que debemos de vivir una vida consagrada al Señor Jesús. Así que quiero darte 3 razones por las que debes de vivir una vida apasionada. Y esta es la primera, el compromiso público con la fe en Cristo Jesús. Si hiciste un compromiso público con Cristo Jesús, debes de seguirlo hasta la muerte. Debes de vivir hasta tus últimos días. Que cuando la gente hable de ti, no hable de las cosas, de las grandes maravillas que hiciste o de las grandes posesiones que tuviste, sino de la fe que guardaste. Ustedes saben que esta semana, o hace unas semanas atrás, falleció un pastor que era muy llegado a mi corazón. Y cuando yo los recuerdo y cada vez que hablo con él, yo lo que veía, y cuando lo veía en la cama del hospital que ya estaba agonizando, yo veía hasta la gracia y el favor y la bendición de Dios hasta en ese momento agonizante de la vida de él. Y todo el que entraba por esa puerta del hospital hablaba de un hombre que amó a Dios. A mí me tocó leer parte de su biografía en el funeral. Y cuando usted comienza a leer lo que este hombre hizo, por allá por los años 60, los lugares que tuvo que ir cuando no había electricidad, cuando no había calles, que solamente eran caminos vecinales, usted dice, así yo quiero ser recordado. Eso es la fe, que cuando la gente te recuerde y recuerde los grandes hechos y las cosas que tú hiciste, la gente pueda ver tu fe, pueda ver a Cristo y pueda decir, ¿sabes algo? Así es como parten de esta tierra los grandes de la fe. Debes de guardar el compromiso que hiciste. El versículo 14 le dice, guarda el mandamiento sin macular ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o hasta que vayamos nosotros con Él. ¿Hasta cuándo se guarda la fe? Hasta el fin de nuestros días. Hasta el fin de nuestros días, cuando Cristo venga o cuando nosotros vayamos con Él. La segunda cosa que debes de vivir y que debes de entender para vivir una vida apasionada es el inminente regreso de Cristo. La palabra inminente lo que significa es que podría suceder en cualquier momento. La palabra de Dios dice que cuando Él regrese nos encuentres haciendo así. ¿Así como? ¿Haciendo qué? Guardando la fe. Cristo va a regresar. Mire, usted esté de acuerdo conmigo o no, o usted lo crea o no lo crea, Cristo viene. Y Él viene a buscar una iglesia, Él viene a buscar hombres, mujeres, jóvenes que hayan guardado la fe. Él va a regresar y el inminente regreso de Cristo Jesús va a suceder en cualquier momento. La pregunta es para ti y para todos nosotros, ¿estamos listos nosotros para ese regreso?
Usted pudiera decir, pastor, pero es que mi abuela me dijo lo mismo. Y yo te voy a decir, bueno, ha pasado bastante tiempo desde cuando tu abuela te lo dijo hasta ahora. Eso significa que ahora está más cerca. No es que no va a suceder, no es que no va a suceder, sino que ahora está más cerca el regreso que cuando tu abuela te lo dijo. Lo cual significa que si mi abuela estaba lista, yo tengo que estar más listo. Porque Cristo va a regresar y tú debes de entender eso. Y tú debes de reconocer esto. Mire algo que dijo Steve Jobs. Steve Jobs fue el creador de esos celulares por los cuales usted paga mil y pico de dólares para tenerlos. De la compañía Apple. Él dijo estas palabras: recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en las vidas. Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o el fracaso simplemente se desvanecen ante la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Todo esto se desvanece ante la muerte: las riquezas, los logros, los diplomas. ¿Y sabes lo que va a quedar? Lo que es importante. ¿Sabes lo que tus hijos van a recordar de ti? Tu fe. ¿Sabes lo que tus hijos van a recordar de ti? Que les instruiste. Mire, puede ser que haya pasado 1 o 2 o 3 generaciones, pero esa fe de nuestros abuelos es la fe que mi hijo Ismael, Josiah y Ruth están celebrando hoy. Y si podemos adelantarnos aún a una generación más, esa es la fe que el bisnieto de mi papá está celebrando hoy, Cristian. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a quedar al final de nuestros días. Usted no sabe las historias que yo he escuchado de gente que en el mismo funeral ya se están peleando por los bienes que dejó papá. ¿Realmente eso es importante? ¿Realmente esas cosas materiales que muchas veces traen hasta enemistad y disgusto entre los hermanos es lo importante? No, lo importante es lo eterno. Eso que perdura para siempre. Eso que bendice generación tras generación. Porque mi bisabuelo creyó, porque mi abuelo creyó, porque mi papá creyó, porque yo creí, mis hijos han creído. Esa es la bendición que sigue bendiciendo y que nosotros debemos de guardar. Que guardar esa fe que bendice generación tras generación. Así que nosotros tenemos que guardar la fe. Tenemos que guardar la vida eterna. La sabiduría de la Biblia dice: vive apasionadamente por Cristo, porque este puede ser el último día que puedes hacerlo. No podemos pensar como pensaban a veces los jóvenes, y nos decían: yo estoy demasiado joven para meterme al evangelio. Hoy es el día que debes de vivir esa fe con pasión. Hoy es el día que debes de amar con pasión. Hoy es el día que debes de cantar con pasión. Hoy es el día que debes de glorificar a Dios con pasión. Porque no tenemos garantizado el mañana, así que hoy es lo importante. El versículo 15 dice: la cual a su tiempo mostrará bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad y que habita en luces inaccesibles. La palabra inmortalidad, lo que Pablo utiliza aquí, es para calificar cuya persona tiene la vida eterna, que no puede fallecer. Cristo tiene la inmortalidad. ¿Sabes algo? Grandes científicos, millonarios,
han guardado su cuerpo y están frisados en algún almacén en algún lugar del mundo. ¿Sabes por qué? Porque ellos piensan y ellos dicen, y dejaron gran parte de su fortuna. ¿Sabes para qué? Para que se encuentre la medicina que cura la muerte. Ellos se fueron de esta vida creyendo, voy a dejar gran parte de mi fortuna para cuando se encuentre la cura a la muerte, me pongan esa inyección y yo pueda volver a resucitar. Pero usted no tiene que hablar solamente de tiempos modernos. Los antiguos también creían en la vida después de la muerte. Mire los egipcios, las grandes pirámides, los faraones guardaban su cuerpo con la esperanza de que ellos iban a resucitar alguna vez. Así que la vida después de la muerte es real y la palabra de Dios nos dice, ¿sabes quién tiene la llave? ¿Sabes quién tiene la vida de la inmortalidad? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Por eso cantamos y decimos, Él nos dio vida cuando estaba muerto. Él cambió todo lo que significaba muerte para ahora celebrar la vida en Él. Y por eso hoy yo canto, yo celebro, yo vivo una vida con pasión. Yo predico este santo evangelio con pasión. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy sirviendo a aquel que da vida y da vida eterna. Así que yo debo de celebrar con gozo. Yo debo de celebrar y cantar y amar a Cristo Jesús, porque en Él está la vida. Él venció la muerte. La tercera cosa, o la tercera razón por la que debemos de vivir por pasión, es por la asombrosa gloria de Dios. Hablar de inmortalidad, del que no muere y del que tiene poder para resucitar a los muertos, es digno de alabanza, es digno de adoración. Debemos de adorar a Dios soberano. Él está diciendo, Pablo está diciendo en el versículo 6, Él tiene la inmortalidad, Él puede darte vida, Él puede levantar a los muertos. John Piper escribió, este es un escritor y pastor, nuestra gente está hambrienta de la grandeza de Dios. Lo que la gente necesita saber es que Dios da vida. Mire, esta semana, hubo un joven que vino aquí a la iglesia durante el tiempo que teníamos aquí en la iglesia, porque cuando las damas salieron a evangelizar ese día y algunos de los caballeros, la hermana Jackie conoció a este joven y cuando él venía caminando ella le dice, tú sabes que tú tienes un propósito y que Dios te ama. Eso fue todo lo que ella le dijo. Él está contando el testimonio y él dice, y tú me diste un papel y yo comencé a leerlo y yo no he dejado de leerlo. Y él dice, yo tuve que venir a la iglesia. Y nuestros hermanos nos cuentan de que este joven pasó al frente y aceptó al Señor y comenzó a llorar. Y él decía, ¿sabes algo? Yo no tengo a nadie en esta vida, pero el hecho de que alguien me haya prometido de que yo tengo un propósito le ha dado valor a quien yo soy. Incluso él decía, yo venía de tomar con mis amigos. Perdón. Cuando él le dice a Jackie, ese día que tú me diste ese papel y me dijiste que tenía propósito, yo tenía unos tragos en la cabeza, pero no, la palabra mire qué tan poderosa es la palabra de Dios. Que aun cuando las personas están embriagadas, están envueltas en su muerte, en su delito y pecado, allá en la muerte la palabra de Dios se mete y le da vida al que cree en Cristo Jesús. Entonces debemos de adorarle, debemos de bendecirle, debemos de glorificar a Dios. Cuando la vida pierda sentido, debemos de volver a esa esencia de lo que Dios es, que Él es un Dios soberano. Para que nuestra fe no se marchite, debemos de recordar que fuimos creados para dar gloria a Dios, para bendecir su nombre, para agradarle a Él, para reconocerle a Él en todo lo que nosotros somos. Que Dios nunca nos deje de asombrar. Dios nunca puede dejar de asombrarnos. Dios nunca puede dejar
de llamarnos la atención. Y mira lo que Pablo dice en el versículo 17. Es interesante que en el 16 Pablo habla acerca de la grandeza de Dios, de lo que Dios es, y se desborda hablando de esa bendición y de esa grandeza de Dios. Y después como que en un momento hace un contraste, y en el versículo 17, después de adorar a Dios, porque mire algo interesante, que en el momento que tú conoces y comienzas a reconocer lo que Dios ha hecho por ti, muchas veces la alabanza va a comenzar a fluir en ti. Por eso es que tú debes de alabar a Dios y ser agradecido. Nunca dejes de ser agradecido con Dios, porque lo contrario a la gratitud es la ingratitud, y la ingratitud te lleva a apartarte de Dios, a odiar a Dios y a decir: Dios nunca ha hecho nada por mí. Entonces Pablo glorifica al Señor, y después en el versículo 17 le dice: a los ricos de este siglo mándale a que no sean altivos, ni que pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Es interesante que Pablo dice a los ricos: no pongan su esperanza en las riquezas, no pongan su esperanza en los bienes materiales. Esto es incierto. Hoy podemos tener y mañana no podemos tener. Y después dice: es Dios quien te bendice, el Dios vivo es quien te bendice con abundancia para que lo disfrutes. Si Dios te ha bendecido y si Dios te bendice, es para que lo disfrutes. No para que los tenga guardado ahí, sino para que los disfrutes y para que seas de bendición. Y quizá alguno de ustedes estaría pensando: pastor, pero yo no soy rico, eso no se aplica a mí. Pero mire algo interesante. Vamos a comparar a los ricos de los tiempos de Pablo a los ricos de ahora. ¿Se sabía que los ricos de los tiempos de Pablo no tenían luz? No tenían un colchón así de eso que usted tiene, que hasta se reclina, levanta la espalda. Los ricos de los tiempos de Pablo no tenían una ducha así buena como la que usted tiene. Los ricos de los tiempos de Pablo no tenían aire acondicionado, no tenían calefacción. Ellos no tenían un carro así grande y que gasta mucha gasolina como el mío. Ellos no tenían nada de eso. Y Pablo dice a los ricos de su tiempo: cuando usted compara toda persona que vive aquí en los Estados Unidos a comparación al resto del mundo, nosotros somos ricos. Usted se queja porque le están pagando $20 la hora, y hay personas que viven con $1 o $2 al día. A los ricos de su tiempo, recuérdale que esto no es lo importante. No ponga su confianza en las cosas de este mundo. El COVID nos dio una gran lección a todos nosotros, y fue que en las catástrofes del mundo no hay manera, no hay forma. Por más dinero que la gente tenía, no había forma. Y muchos ricos murieron, también pobres, también clase media. Así que lo que debemos de entender, y eso es lo que tú y yo debemos de entender como cristianos, y cuando hablamos de guardar la fe, es que las cosas materiales, el dinero, las posesiones no son seguras. Eso no te puede salvar, eso no puede salvar a tus hijos, eso no puede cambiar a tus hijos, eso no puede arreglar tu matrimonio. Tú necesitas entender que las cosas materiales son de este mundo, y tú necesitas guardar lo que es eterno. Así que Pablo le dice: pongan su confianza en el Dios vivo. Y esta palabra vivo significa de que Dios te escucha, de que Dios te ve, de que Dios sabe con lo que luchas, de que Dios sabe cuáles son tus necesidades,
de que tú le importas a Dios. ¿Tú sabías que tú le importas a Dios? Tú le importa tanto a Dios que cuando miramos la palabra dice: al que no escatimó ni a siquiera a su propio hijo, sino que lo dio en rescate por ti, por mí. Por eso cuando yo canto, tú das vida a lo que estaba muerto, yo estoy pensando en mi persona. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay muchos jóvenes con mi propia edad, hay personas con más capacidades que yo, pero Dios me escogió a mí, me salvó a mí, me dio un privilegio a mí de bendecir su nombre. Dios te bendijo a ti también con la salvación, bendijo a tu familia con la salvación. Eso es digno de celebración y de dar gloria a Dios. Así que no nos podemos olvidar nunca de quién Dios es, de lo que Él ha hecho por nosotros. El versículo 18 y 19 dice: dile a los ricos que sean ricos en buenas obras. Hay cosas como que cuando yo la leo en la Biblia, yo quisiera sentarme ahí, como vamos a contemplar esto. Dile a los ricos que sean ricos en buenas obras. Y ya dijimos que todos los que están aquí son ricos. Pero no se hagan ricos de muchas posesiones. Pablo está diciendo: el motor y la pasión de tu vida no debe de ser la riqueza. Mire, si hacerte rico o hacerte famoso es lo que te maneja a ti, ese es tu Dios. Pablo está diciendo: dile que se hagan ricos en buenas obras. Que cuando la gente te recuerde, diga: esa mujer de Yo me recuerdo que un día yo llegué con hambre, ella me dio comida. Yo me recuerdo que un día este hombre, yo estaba desamparado, no tenía, y él me dio. Yo me recuerdo que él me traía a la iglesia sin yo querer. Todos debemos ser ese cristiano que insiste en que la gente venga al Señor, que la gente recuerde y te vea y vea a Cristo en ti. Que hagan buenas obras, que sean dadivosos, que sean desprendidos, que sean generosos, más allá de lo que se espera. El versículo 19 dice: atesorando para sí buenos fundamentos por el porvenir, y echando mano de la vida eterna. Agarren la vida eterna, hagan riquezas en el cielo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de combatir ese deseo en nosotros de grandeza, de ser rico, de ser famoso? Es siendo generoso. Hay un dicho en nuestra iglesia que yo siempre digo, es que tú tienes que tener la mano abierta para dar, pero también para recibir. Y mira, el que ama el dinero quiere recibir, pero cuando recibe cierra la mano. Y cuando tú cierras la mano, ya cerraste la mano para dar, pero también para recibir. Quieres combatir ese deseo de grandeza, sirve a la gente. Sé bondadoso con la gente, sé generoso con la gente. Bendice a la gente en cada momento, en cada oportunidad que tengas. Mire, le voy a decir algo para que usted aprenda a cambiar el chip en su mente. Haga así conmigo. Usted no se ha encontrado con personas que usted le dice: estamos recaudando algo para ayudar o para hacer algo, y ellos te dicen: yo no tengo, teniendo. Usted sabe que cuando usted está diciendo yo no tengo, usted está cerrando las ventanas de los cielos sobre su vida. Usted se está declarando como una persona que no tiene. Cuando usted dice yo no tengo, tú acabas de decir: soy pobre, no tengo para dar. Y eso es algo que nuestra mente nos limita a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, la fe en Cristo Jesús es caminar no por lo que usted ve, sino por lo que usted cree.
Cuando usted da, la viuda no tenía mucho. La Biblia dice que la viuda dio lo que tenía. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que ya se iba a ir para su casa con las manos vacías. No, mira, aprende a dar al Señor con regocijo, con alegría, con generosidad. Que cada vez que tú puedas dar y ayudar a alguien, ayudar a la iglesia, ayudar a tus familiares, al que sea, di: Señor, gracias porque tengo para dar y porque me bendices. Y yo voy a ser una persona generosa, porque la generosidad me enseña a ser agradecido, me enseña a ver las grandezas de Dios y a bendecir a otros. Y estamos llamados a ser de bendición. Así que la mejor manera para combatir tu deseo de grandeza y para combatir ese ídolo en nosotros que quiere seducirnos, quiere desviarnos, es decir, yo voy a sembrar en buena tierra, yo voy a ser generoso, yo voy a bendecir a otros. El amor al dinero no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes, sino con lo que hay en nuestro corazón. Amar al dinero es algo del corazón. Y si tú amas al dinero, tú no puedes amar a Dios. No puedes amar a Dios dos cosas a la misma vez. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los ricos de este tiempo. Y por último, Pablo le da este encargo a este joven pastor, Timoteo, y se despide de él. Y le dice: guarda lo que se te ha encomendado. Él está diciendo: mira, yo te encomendé eso, te lo entregué en tus manos. Y si yo te lo encomendé y te lo entregué, ahora debes de guardarlo, debes de cuidarlo, debes de protegerlo. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. No pierdas tu tiempo discutiendo con la gente cosas que no valen la pena. Que si el pantalón, que si la prenda, que eso no salva. Tratando de descubrir cosas que no agregan nada al evangelio. No pierdas su tiempo en eso. Habla de cosas que salven a la gente, que cambien a la gente. No hable de cosas vanas. No sea el cristiano que más se queja en tu trabajo. Sea agradecido. No sea el cristiano que más se queja por las dificultades de la vida. Da gracias porque Dios te suple, porque Dios está contigo. Así que no pierdas tus cosas hablando de cosas vanas, pláticas de cosas vanas, argumentos de blasfemia, hablando de ciencia y de códigos y de grandeza. El evangelio no es eso. El evangelio es vida, es paz en Cristo Jesús, es salvación. Y el 21 dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Sabes lo que muchas veces pasa cuando tú te enfocas en hablar cosas que no valen la pena? Te desvías de la fe. Mire, nosotros como cristianos debemos de meditar en el Señor y meditar en su palabra. Pero usted no puede seguir toda la vida preguntando una pregunta tras otra pregunta, porque ¿sabes algo? Si comienzas a hacer eso, te conviertes en una persona necio y muchas veces llega un momento donde comienzas a dudar. Van a haber momentos en la vida y en la fe cristiana donde lo que Dios te está pidiendo no hace sentido, no tiene lógica. Y por eso le llamamos fe. Cuando tú no entiendas, no significa que Dios se equivocó o que no es verdad o que no tiene lógica. No, eso no puede ser así. Hay cosas y hay vida en nuestra vida cristiana que usted tiene que abrazarla por la fe. Usted tiene que abrazarla por la fe. Usted tiene que creerla por la fe. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: guarda estas cosas. Guarda lo que se te ha encomendado. Pablo le está diciendo: no te desvíes. Mire, Pablo le está diciendo: aunque algunos se desvíen, no te desvíes. Aunque algunos digan: yo no voy para la iglesia, tú debes de decir: yo voy para la iglesia. Al que algunos se desanimen, tú no debes de desanimarte. Mire algo interesante.
En el 1994 nosotros llegamos a los Estados Unidos de América, a la ciudad de Washington, D.C. Vivíamos en la Aspen Street. Yo me recuerdo que nosotros en nuestra adolescencia, mi hermano Alfredo fue siempre el que nos motivó a seguir a Cristo, a caminar en la fe. Yo me recuerdo que cuando llegamos aquí estábamos buscando una iglesia. Y nosotros en esa búsqueda de la iglesia conseguimos un lugar. Y me recuerdo que un sábado había culto en la iglesia. Y nuestro hermano Alfredo decide de que él va a ir a la iglesia por primera vez en el bus. Él se llenó de valentía. Y como la guagua de la iglesia no lo pudo buscar, él dijo, yo voy a tomar el bus. Me recuerdo que mi hermano Alfredo se puso su ropa, se puso sus pantalones Charlie de ese entonces y se fue para ir a la iglesia. Y yo me recuerdo que nosotros por las ventanas, la parada del bus estaba al frente del edificio donde vivíamos. Y nosotros comenzamos a reírnos y abrimos la ventana y comenzamos a decir, tú te vas a perder, el bus te va a llevar para otro lado. Y comenzamos a llenarlo de temor y de miedo. Y recuerdo que en ese momento, después que nosotros cerramos la ventana, vemos que la puerta del apartamento se abre y el hermano Alfredo regresa, se quita la ropa y dice, no voy para la iglesia. Y aunque usted se ríe de eso y yo me río de esto, yo aprendí algo también ese día. De que aunque en ese día él no se fue en el bus público para la iglesia, él siguió asistiendo a la iglesia. Y gracias a que él siguió asistiendo a la iglesia, nosotros estamos aquí. Porque aún en un momento donde el hermano Aristide y yo conocimos a la esposa de él, que en ese entonces, en los 90, las fiestas eran en los hogares y nosotros decidimos de que ya no vamos a ir más a la iglesia, decidimos ir a una fiesta. Y yo me recuerdo que en medio de esa fiesta, yo recuerdo escuchar la voz de Dios que me dice, tú no perteneces a este lugar. Pero no solamente eso, aun cuando nosotros desistimos de no ir más a la iglesia, mi hermano Alfredo continuó yendo. Él siguió creyendo. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Mira, probablemente y con toda certeza y seguridad, tú que me escuchas hoy eres la persona que Dios ha escogido para salvar a tu familia. Tú eres la persona que Dios ha escogido para que no desistas, para que sigas creyendo, para que sigas confiando en Dios, para que sigas dando testimonio a la gente. Es a ti que Dios te ha dicho, yo te escogí para salvar a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Es a ti que yo te escogí para salvar a tu esposo, a tu esposa. Es a ti para que yo he escogido para cambiar el entorno de tu familia. Así que Pablo le dice a Timoteo y nos dice hoy a nosotros, no desistas de la fe, no te desvíes, no te apartes, sigue creyendo porque a su tiempo Dios salvará a tu casa. La palabra de Dios nos invita y nos dice, si crees verás la gloria de Dios. El obispo Saúl, que ahora está en la presencia de Dios, en una ocasión dijo, la gloria de Dios es para verla aquí en la tierra. Por eso él le dijo a Marta, si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios no es solamente para verla cuando lleguemos al cielo. Estamos invitados a ver la gloria de Dios, pero veremos la gloria de Dios si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos creyendo, si no desistimos. El Señor nos invita, la palabra de Dios nos invita a que debemos seguir creyendo. ¿Sabes por qué? Porque hay una generación, hay gente allá afuera que necesita ver a Cristo en ti. No solamente ellos necesitan ver a Cristo en ti, hay una generación y hay gente allá afuera que necesita ser salva y Dios quiere usarte a ti para salvarlos. Porque Cristo viene, Él viene a buscar su pueblo. La manera como podemos vivir apasionado por la fe, por Cristo, por Dios, es dando testimonio.
Si quieres hacer algo que cambie la vida de tu familia, de tu casa, yo te invito a que sigas creyendo, a que sigas esperando en Dios, a que sigas confiando en Dios y que no desista. Si quieres vivir una vida apasionada por Dios, sigue a Cristo. Mantén la fe. Guarda esta fe, este santo evangelio. Da testimonio a la gente de que Cristo vive en ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene por su iglesia y Él viene a buscar un pueblo santo que ha guardado la fe hasta los últimos de nuestros días. Dios nos está llamando y nos está invitando a guardar la fe, porque vivir una vida apasionada es vivir una vida de fe. Inclina tu rostro ahí donde estás.